Vamos a escuchar la fiscal del caso. La fiscal del caso que hoy a la tarde hablaba y decía lo siguiente. La causa está gratulada como desde un primer momento muerte dudosa. Nadie dijo que esto es suicidio y nadie dijo una muerte de un homicidio. Se habla de una muerte dudosa. Hasta no tener todas las pruebas que me permitan a mí afirmar de manera certera que se trata simplemente de un suicidio voluntario, sin inducción de terceras personas, sin amenaza de por medio, la causa se sigue investigando y se van a llevar a cabo todas las medidas. No habría habido en el disparo intervención de terceras personas, lo cual no descarta, y esto no lo descarto por el momento, que si esa resolución de esa manera fue adoptada por otra misma no respondiera a otro tipo de circunstancias. Se va a buscar a través de de los elementos y de los instrumentos recolectados y de los resultados que van a demorar, va a tener su tiempo de demora, si no hubo algún tipo de inducción o instigación. A través de amenazas, a través de llamados, ya sea por la notebook, por mensaje de texto, todo esto lo estamos llevando a cabo en estos momentos. Apoyo tecnológico, sí. Ha secuestrado muchísimo material de comunicaciones, hablamos lógicamente, para poder rescatar toda la información que está almacenada, analizarla y existir ese tipo de amenazas o algún tipo de llamadas o alertas. Serán analizadas debidamente por mí, por mi equipo, pero con la certeza total y absoluta que no fue intervención al disparo de una tercera persona. El cuerpo no presentaba ningún tipo de traumatismo, ningún tipo de escoriación, o sea, no fue golpeado, no fue sometido el cuerpo a ningún maltrato físico. Lo que yo no descarto es que haya habido algún tipo de inducción o de instigación que lo haya llevado de haber conseguido esta resolución. Esto lo tenemos que analizar, va a llevar tiempo, para eso se está trabajando. En autopsia todavía falta el examen toxicológico y el examen histopatológico. El toxicológico para ver resto de toxina o de droga pudiera arrojar si es que se ha tomado algún tipo de psicofármaco o algún tipo de droga, y también el de vísceras que se ha practicado, que es el histopatológico, que son los que más demoran, y esperar los resultados de todas las pericias técnicas que se dispusieron, como también las imágenes y las cámaras que se secuestraron, y se va a proceder a revisarlas. Se hablaba de que el arma se le había prestado a un amigo, ¿tenemos ese dato chequeado? Puede ser, estamos corroborando todo, no es la propiedad de Nisman, el arma. Hoy hablé con el doctor Lijo, tiene toda la documentación, y de hecho yo he dispuesto una custodia en el despacho. Yo lo he solicitado hoy a la Superintendencia del Interior de la Policía Federal Argentina, he dispuesto una custodia en el despacho de Dr. Nisman. Usted hablaba de ahora empezar a chequear todas las comunicaciones que tuvo en las últimas horas el fiscal Nisman. Más de las últimas horas, prácticamente va más horas que las últimas. La última semana de que empezó la denuncia. Sí, en principio la última semana. Bueno, la fiscal Nisman, Feim, las declaraciones que sobre la muerte del fiscal Nisman producían la misma tarde de hoy. Ya estamos con Pablo Cablan. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarlos. A ver, ¿qué es lo que se sabe de la autopsia? La calificación del hecho sí. Es muerte dudosa todavía. Y va a permanecer con esa calificación por algunas horas más, un par de días. Faltan todavía muchos estudios complementarios. ¿Qué quiere decir? Tanto la fiscal como el juez hasta el momento no tienen los suficientes elementos como para decir esto fue un suicidio o esto fue un homicidio. Claro y preciso. El que le dice hoy esto fue un suicidio y se lo garantiza, le está mintiendo. El que le dice fue un homicidio y se lo garantiza, también le está mintiendo. Dato de último momento, lo contábamos hace un rato. El tema del arma. Es una pistola calibre 22, marca Versa, pistola semiautomática, una pistola común y económica. ¿Quién es el dueño de esta pistola? Un secretario, un funcionario judicial, un colaborador directo del doctor Nisman. Él se presentó y contó esta historia. Se lo contó la fiscal, la doctora Fein, que desde hace ya unos cuantos días habían estado hablando y que el fiscal había manifestado la preocupación que tenía, pero por un tema de seguridad propia, por todo esto que ha ocurrido. Estaba preocupado, ciertamente preocupado, por supuestas amenazas,
por algunas situaciones que había sufrido, que había padecido, según lo que le había contado. Y le había preguntado si él tenía un arma. Nisman figura como propietario de 2 armas, pero en el año 90, 90 y pico, hace mucho. Pero en el reempadronamiento que se hizo en el año 90 aparece con 2 armas. Una pistola también calibre 22 y un revólver calibre 38 Special, pero esas armas no aparecieron. Sí aparecen en el registro, en el RENAR, Registro Nacional de Armas. Sigo con el relato del empleado judicial. Tipo muy cercano, colaborador directo del doctor Nisman. Cuenta que declara que el día sábado lo volvió a llamar y le dijo, ¿encontraste el arma? ¿La tenés? Sí, está por ahí, no la encuentro. Bueno, la necesito. Preocupado, ciertamente muy preocupado. Día sábado. Sábado a la tarde lo vuelve a llamar, hay una segunda comunicación y le pide el arma. Una cuestión de defensa, estamos hablando, de seguridad. El empleado judicial va, concurre al edificio en Puerto Madero y le deja la pistola. Hasta ahí la declaración. Vamos a Esa repasar, pistola que aparece claro, en la escena del hecho, ¿no? Vamos a repasar a través de estas placas a ver la información que se va desprendiendo de la investigación judicial sobre el arma encontrada. Esto que vos decías, se encontró entonces un arma calibre 22 y un casquillo de balas junto al cuerpo del fiscal Nisman. Sí, casquillo que corresponde a esa munición, ¿no? El arma está registrada, entonces, lo que decías, por un empleado del juzgado, estrecho colaborador de Nisman, que seguramente ha dicho... Que hace este relato claro, que acabo de contar. El sábado por la tarde el fiscal le había pedido prestada el arma por seguridad. Estaba ciertamente preocupado, así lo declara el empleado... ¿Hay cámaras de seguridad en el edificio Le Parc? A ver, es la Torre Le Parc, ha de ser uno de los edificios con mayor cantidad de cámaras de seguridad y sistemas de seguridad, además de estar dentro de un barrio que es el barrio con mayor cantidad de El colaborador ha quedado registrado por esas cámaras de seguridad del edificio cuando fue al departamento del fiscal. ¿Qué pasó a partir de ese momento? No se sabe. No se sabe. Claramente no se sabe. Es lo que están trabajando, incluso ¿no? si hubo algún tipo de conversación en ese momento. Pero tenés 2 horarios. Sí. Tenés 2 horarios y tenés una ventana a partir de esos horarios. El horario en el que se va el empleado judicial, el colaborador, y las 11 y pico de la mañana, cuando los custodios ya empiezan, los custodios del domingo ayer, empiezan a llamarlo porque los había convocado a esa hora, el día viernes los había convocado para el domingo a esa hora. Esa ventana, dentro de esa ventana ocurre la muerte. Sí. Cuando se va el empleado estaba vivo. Cuando llegan los custodios, posiblemente ya estaba muerto. Entonces, ¿qué es lo que pasó entre la noche del sábado y la media mañana del domingo? Es lo que está trabajando la fiscal. La fiscal lo contaba recién claramente. De acuerdo a lo que le informa el médico legista, el doctor Godoy, el médico forense, no tiene ninguna lesión de defensa, compatible con defensa. O sea, no se enfrentó con nadie. El comunicado no hay indicio de una tercera persona. Exactamente, el comunicado de la fiscal y las declaraciones que escuchábamos recién habla de ausencia de una tercera persona. De lesiones compatibles con un enfrentamiento de una tercera persona, ¿sí? No quiere decir, yo en esto soy muy preciso, no quiere decir que no haya una tercera persona. No aparece todavía nada. Sí, cuando estén todos los estudios complementarios no aparece una tercera persona, van a ir por la hipótesis del suicidio. Sí, lo que, si aparece lo que algo, no ha van a ir por el descartado homicidio. la fiscal es el suicidio inducido. Sí, lo da como una... La fiscal lo da como una posibilidad. Como una posibilidad. A ver, suicidio inducido hay que probarlo. Por supuesto que hay que probarlo. Hay que probarlo, es muy difícil. Por supuesto que hay que probarlo. Por eso yo hacía recién referencia a que habrá que en este aspecto tener en cuenta últimas llamadas, con quién se reunió el fiscal, no para investigar al fiscal, que no hay que investigarlo. A ver, acá tenés un abanico para esclarecer de el opciones. hecho, ¿no? Vos tenés un abanico de opciones. Primero hay que probarlo. Pero después, a ver, desde el gobierno dicen, sí, pero se comunicaba con agentes de la EXIDE, lo mencionan a este tal alias Jaime Piuso, que es el enemigo número 1 hoy por hoy del gobierno, pero la fiscal dice, no, pará. Gente del gobierno también lo presionaba al fiscal. Lo presionaban y mucho, y lo presionaban públicamente. Por eso digo que la justicia tiene en sus manos para esclarecer rápidamente todo esto. A ver, obviamente. Todavía no hay nada claro. Vamos a ver el plano de, si te parece, para poner en situación del departamento del fiscal Nisman, cómo era el fiscal y así también vamos aclarando. 13
Departamento B, que tenía Departamento una B. puerta principal y una puerta de servicio. La puerta de servicio tenía llave colocada desde adentro. Ujú. ¿Sí? La mamá del fiscal tenía las llaves de la puerta de servicio, no pudieron abrir con esas llaves y no pudieron acceder por la puerta principal porque tiene una clave alfanumérica. La señora no se acordaba la clave. Fueron a la casa, vive en un departamento en Núñez, fueron a buscar si había una tarjeta con la clave, no la encontraron, terminó llegando el cerrajero y fue cuando pudieron finalmente acceder al departamento. Un dato más, en la puerta principal, delante de la puerta principal, estaban los diarios. Nunca salió a buscar los diarios. Ahí te achica también la brecha. Claro. ¿Sí? Ahí Bueno, con el empleado comenzamos se ha determinado a que la fue noche. antes de la cena el suicidio, aparentemente, ¿no? Sí, antes de la cena pero del ¿cuánto sábado? antes? No Claro, se sabe. no se No, sabe. no, ¿cuánto antes del domingo tampoco? Claro, también, obvio. Eso todavía no está claro. Se va a ir achicando esa brecha con el correr de las horas y con el aporte de mayor información. Otro dato, algunos datos. Todavía no llegó el informe al despacho de la fiscal de un dato que va a ser muy importante. Si en la mano del Sí. fiscal hay restos de pólvora. sí, ¿No? en realidad de los componentes de Claro, la pólvora. que es muy importante ese dato. Sí, bario, importante. antimonio y plomo. Un anticipo, no encontraron nada. No hay. No hay. No se disparó. Pero ¿cómo que no hay? A ver, pero esto es importante lo que acabas de decir. No hay, ¿Cómo que no hay? No hay bario, antimonio ni plomo. Pero Después no las hay fuentes, nada en la mano de... Pero Nada. entonces eso Es indica un que no se homicidio, disparó. podría ser la primera interpretación. No se apuren, no es así. Cuando es una pistola calibre 22, suele ocurrir que no quedan estos elementos. Eso igual lo van a Suele tener ocurrir. que determinar los médicos forenses que ya han comenzado Sí, el trabajo. Por eso hago la aclaración. Si a usted le dicen no tiene restos de pólvora, la primera y rápida interpretación fue un homicidio. Los especialistas te dicen, no es tan así cuando el calibre es 22. Pero esta información va a estar llegando en minutos nada más. Todavía no llegó, pero la están esperando. Va a llegar en minutos nada más al despacho de la fiscal de la causa. A ver, las cámaras de seguridad. Secuestraron todas las cámaras de seguridad. Todavía no ha aportado mucha información, más allá de que corroboran el relato del empleado judicial, Claro. que fue en la tarde del sábado, Sí. aparentemente a llevarle esa pistola por una cuestión de seguridad. Berco, buenas noches, que ya te estaba por dar también participación. Bienvenido de vuelta, Gracias, Gato, y también gracias, bienvenido de gracias. vuelta, Pablo. El recorrido ese con la madre del fiscal Nisman, ¿se hizo ya en presencia del secretario de Seguridad, Sergio Berni? No, la madre llega previamente, pero ¿quién la convoca la madre? La secretaria de Nisman. A ver, los custodios, no inmediatamente, 11 y pico, estaban ahí, esperaron, cuando pasó el tiempo, empezaron a llamar, lo había convocado, se empezaron a preocupar, golpearon, no estaba, Eran no dos habría. custodios, ¿verdad? Sí, de los 10 que tiene Eran 24 por 48 los turnos. Realmente son 2 o 3, no más que eso, aunque tiene 10 asignados para la custodia. Entonces, cuando no se pueden comunicar, pasa el tiempo, llaman a la secretaria de Nisman. La secretaria llama, empieza a buscar y no tiene resultado. Es ella quien llama a la madre, porque dice, mira, la mamá es la que tiene una llave. Y buscan a la madre. Y ahí llega la madre. Están los custodios, que son efectivos de la Policía Federal, son los primeros que ingresan con la madre. Una vez que aparece el cerrajero, también hay un efectivo de la Prefectura Naval, en la zona, la seguridad es de la Prefectura Naval, ingresan y cuando se encuentran con sangre en el baño y ven el cuerpo, lo que hacen es convocar directamente a las autoridades, la orden es retirarse, nadie toca nada y ahí sí esperan a la fiscal y al juez, los testigos y comienza todo el protocolo de lo que es el trabajo Ahora, el criminalístico. secretario de Seguridad entonces llegó ¿en qué momento? ¿Antes que la fiscal? Antes que la fiscal, Antes lo que la dijo la fiscal, fiscal claro. hoy. Sí, Porque sí, La sí, fiscal dijo que cuando ella llega al ya lugar estaba estaba el el secretario de Seguridad. Porque lo llamativo en este caso, a ver, Sergio Berni es un hombre que ha hecho su carrera política y su prestigio social en base a estar en los lugares y salir y explicar.
Sí. Ahora, en este caso estuvo en el lugar a la madrugada y no dijo nada públicamente en ese momento. Sí, creo que se acordó, creo no, me consta, en la justicia acordaron que la que iba a hablar es la fiscal. Era la fiscal. Y de hecho salió la fiscal y habló la fiscal. Obvio. Que es lo que dice, no dijo mucho, dijo, vengo a confirmar el fallecimiento del fiscal Alberto Nisman, entre otras palabras, ¿no? Hay una carta de la Presidenta de la Nación que salió publicada en el Facebook de la Presidenta. Es una larga carta de doble escarilla escrita y que hace un historial de la causa AMIA. Quiero decirle que hay varios invitados, que enseguida vamos a estar hablando con ellos, porque también nos vamos a involucrar no solamente en esta lamentable muerte del fiscal Nisman, que es el eje central de este programa, obviamente, sino también en los pormenores de lo que ha sido el atentado a la AMIA, la impunidad y el juicio por encubrimiento que tiene que comenzar, creo que en junio de este año. Y también de todo lo que pasa en torno a los servicios de inteligencia. Está el doctor Claudio Lifchitz, aquí, que fue ex secretario del juez Galeano, que en su momento se tuvo que ir de la República Argentina porque fue secuestrado, fue torturado, por justamente revelar muchas cosas que no se conocían de la causa AMIA y de los entrecruzamientos de llamados y de las cuestiones que hizo la CIDE. Lifchitz enseguida va a estar hablando con nosotros, está Burstein y hay varios dirigentes políticos para hablar del tema. Pero les decía, la carta de la Presidenta, mientras estamos viendo imágenes de la movilización que fue autoconvocada hoy a través de las redes sociales en Plaza de Mayo, pidiendo justicia y el esclarecimiento de la muerte del fiscal Nisman. Es larga la carta de la Presidenta, hace un historial de lo que fue el atentado a la AMIA, de su participación, y comienza una parte donde dice, se llega al año 2000, donde se inicia formalmente la causa de encubrimiento a raíz de las declaraciones públicas del doctor Lifchitz. La causa estuvo paralizada durante años y el juez a cargo, Claudio Bonadío, fue apartado de la misma, recayendo la misma en el juzgado del doctor Lijo. Hoy, después de casi 15 años de iniciada la causa de encubrimiento y 12 excusaciones de magistrados, se presume que posiblemente, el encomisado no es casual, se inicie el juicio oral y público en el mes de junio de este año. Me parece que es demasiado, y después la Presidenta enumera muchos interrogantes. Primer interrogante que formula la Presidenta de la Nación, dice: ¿quién fue el que ordenó volver al fiscal Nisman al país el día 12 de enero, dejando inclusive a su pequeña hija sola en el aeropuerto de Barajas, interrumpiendo vacaciones familiares y licencia en el trabajo que habían comenzado el 1 de enero y habían finalizado más allá del 20? ¿Quién puede creer que alguien que tenía tan grave denuncia institucional contra la Presidenta, su canciller, que profesa la fe judía y es judío, o contra el secretario general de una organización juvenil que cuando ocurrió el atentado estaba en 5º año del secundario, se fue de vacaciones y de repente las interrumpe, y en plena feria judicial, sin avisarle al juez de la causa, presenta una denuncia de 350 fojas que evidentemente debía tener preparadas con anterioridad? ¿O será que alguien se las dio cuando volvió? Y hay muchos interrogantes que formula la Presidenta que ahora también vamos aparte a ir comentando y formulando. Doctor Claudio Lifchitz, buenas noches. Buenas noches. Usted, bueno, fue secretario del doctor Galeano, juez destituido después. Usted, cuando comenzó este programa, hizo una serie de revelaciones sobre escuchas que en su momento había hecho la CIDE y sobre lo que no había investigado la CIDE. ¿Qué es lo que usted sabe? Usted va a formar parte también del juicio por encubrimiento, ¿no? Sí. Sí, de hecho se inicia en base a mis denuncias, el juicio por encubrimiento. Lo malo es que ese juicio por encubrimiento llega a un juicio oral por delitos que son independientes y no del verdadero encubrimiento al atentado, que es lo que yo denuncié. Y no solamente denuncié el encubrimiento, sino la participación de cierto sector del servicio de inteligencia en la misma producción del atentado. Esto lo denuncié yo judicialmente y también lo hice ante la comisión bicameral en el año 2000. Llamativamente jamás, pero jamás se fue ni se investigó ni sometió a juicio a la gente del servicio de inteligencia
que también llamativamente es la que ahora con los nuevos cambios como en la Secretaría de Inteligencia han salido de la misma. Y es la misma gente con la cual ha estado el doctor Nisman durante todos estos años. No nos olvidemos que el doctor Nisman trabajó codo a codo con estas personas muy oscuras del Servicio de Inteligencia, que la presidenta en la nueva conducción hace salir de la Secretaría, y que creo sería oportuno que de una vez por todas sean sometidos a juicio, realmente se los investigue, no solamente por el cubrimiento, sino también por la concreción del atentado mismo y por la desaparición de más de 40.000 horas de escuchas telefónicas que no solamente intervinieron con orden judicial, sino también sin orden judicial. Pero lo que yo quiero resaltar con la... Ahora, sobre los famosos $400.000 que la CIDE pagó en su momento por orden de Galeano a Tejeldín, y que hubo todo un entramado allí donde participaron funcionarios del gobierno del expresidente Carlos Menem, que también va a ir a juicio por encubrimiento. Digo, nadie fue, además de Anzorregui, que ahora va a juicio, nadie fue de la CIDE, digamos, investigado. Los que fueron investigados son la gente que efectuó el pago, ¿verdad? Pero no se investigó lo que ocurrió antes del atentado y durante, lo que tiene que ver con la producción misma del atentado y con el encubrimiento del atentado mismo. Eso jamás, a pesar de que yo insistentemente me presenté en el tribunal y denuncié a estas personas, nunca, es más, hasta tuve un llamado de atención del juez Bonadío que me dijo que me abstenga de hacer presentaciones en el tribunal. Es decir, cuando en realidad yo estaba aportando datos. Pero sí quiero decir que, a mi criterio, a mi juicio, creo que desgraciadamente el fiscal fue una víctima más de esta relación que mantuvo ahora, con los ¿ustedes servicios. cómo, relacionado a la denuncia que hizo el fiscal la semana pasada, al final del doctor Nisman, usted, digamos... Yo entiendo que hay una íntima y directa relación. Es decir, en primer lugar, lo descabellado... ¿Usted cree que fue un suicidio o puede haber sido un suicidio inducido? Sea un inducido suicidio, o puede haber un asesinato. Sea un suicidio o sea inducido o bien un asesinato, los tres tienen que ver en modo directo con las personas que él estaba vinculada, que tienen que ver con la Secretaría de Inteligencia de Estado, de la gente que fue removida por parte de la presidenta. Y es la gente que a él lo determinó a hacer la denuncia esta descabellada con respecto a denunciar tanto a la presidenta como al ministro de Relaciones Exteriores, al embajador en Estados Unidos, a Timmermans. Tiene una íntima relación. Lo han llevado a un punto tal de determinar hacer algo que se ve que no ha querido hacer. A mí me llamó la atención lo que dijo Pablo en cuanto a que no desconocía el tema del arma. Si una persona pública como lo era el doctor Nisman y que tiene 10 personas de la Policía Federal asignadas a su custodia necesita de un arma de calibre 22 para defenderse, es porque él temía de la gente que estaba cerca de él. Teniendo 10 custodios, se llamara a un empleado con una pistola calibre 22. Por eso mismo digo que la más barata que hay en el de mercado. alguien que podía pasar la custodia y estar con él. Ojo, a mi criterio. Si tenía temor, lo tenía por personas que podían pasar la custodia y estar cerca de él. Lifchich, cuando usted dice estuvo todo este tiempo el fiscal Nisman en conversaciones con estos servicios, ¿lo dice desde qué momento? Lo digo desde el momento, desde antes de la denuncia del encubrimiento. Mire, le digo más. No debemos olvidar, y no nos debe tapar tampoco, el hecho de la muerte, que es muy lamentable, del doctor Nisman. No nos debe tapar la realidad en cuanto a que el doctor Nisman, junto con los ex fiscales Barbaquia y Mullen y el ex juez Galeano, que fueron destituidos, fue quien avaló también la falsa pista bonaerense. Porque él acusó y pidió reclusión perpetua para la gente que luego fue absuelta. Pero también motivado por estos servicios de inteligencia. Esto es importante. Usted sabe que en el 2005 el gobierno se comprometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a transparentar el uso de fondos de inteligencia, especialmente el uso de fondos de la CIDE. ¿Esto podría haber evitado una historia, un desenlace así de la historia? No creo que pasa por algo que ya viene de antes. Es más, yo de pronto toda la historia del doctor Nisman con respecto a lo que habla de la pista iraní, más
lo que le da la CIDE de libreto, no lo creo, en absoluto. Pero no lo creo porque si en su momento la misma CIDE tenía intervenidos los teléfonos de estos mismos iraníes y borró las escuchas, estamos en una de dos. O esta gente de la CIDE tiene que estar ya presa por haber encubierto el atentado, o realmente no había nada. ¿Entienden lo que le digo? Ahora, entonces, para usted, doctor... ¿Me entiende lo que quiero decir? Sí. Para usted, todo esto que termina en la muerte, suicidio, asesinato, lo que la justicia va a tener que determinar, y por favor, esperemos que sea rápido. Tenemos el ejemplo de lo que ha ocurrido en Francia, donde rápidamente prácticamente fue esclarecido. Hoy la justicia tiene los elementos para profundizar mucha investigación. Entonces, ¿usted cree que fue todo pergeñado desde la CIDE o de la ex-CIDE o por parte de agentes que quedaron afuera? No tengo la menor duda. A ver, no sé, está el doctor Alegre, que es del Frente Renovador, está el diputado del Caño, está Luis Zamora, se van a ir sumando también otros dirigentes, está Burstein. Mire, Silvestre, buenas noches. El reclamo tan vinculado a las luchas democráticas en Argentina de verdad y justicia quizá tenga más vigencia que nunca. Lo escuché en varios momentos a usted dirigirse a la Cámara y decir que la justicia, por favor, ¿no? Varias veces, por favor. Hemos escuchado al doctor contar un poco cómo ha actuado la justicia. No va a haber verdad y justicia apelando al Poder Judicial. Hay que decirlo y hay que enfrentar esa realidad. No va a haber verdad y justicia tampoco con comisiones bicamerales, parlamentarias, no sirven para nada las comisiones. Bueno, pero permítame que justamente quiero poner este tema sobre debate, el problema de las instituciones. Está bien, pero ¿quién va a clarificar una muerte que ha conmocionado al país, doctor? Podemos discutir algunas propuestas. Necesitamos algo confiable, porque justamente el Poder Judicial no es confiable. Inventó un juicio. Ahora el juez Galeano, que inventó el juicio, va a juicio oral. Tenemos un expresidente que tiene sentencia de contrabandista, un delincuente, que es senador. Todos los senadores se sientan al lado de él y está con condena confirmada por casación. Y está imputado por encubrir un atentado que afectó la vida de 85 habitantes de este país. Un hecho gravísimo. Esas son las instituciones. Nosotros podemos dirigirnos, por favor, parlamentarios, hagan, pero lamentablemente la experiencia nos ha enseñado que no va a haber justicia por allí. Tenemos permítame, y redondeo. Sí. Escuchando al doctor, dijo algo más. Dijo que un sector del servicio de inteligencia había sido quienes habían trabajado con con el fiscal Nisman. Los nombró el expresidente Kirchner, los mantuvo Cristina Fernández. Estiuso lo puso. Es verdad que es relacionado también y sostenido por la Embajada de Israel y por la Embajada de Estados Unidos, porque este es un conflicto que no se puede eludir, que están involucrados estos dos países también. Quiero decirle, disculpe, Santiago O'Donnell, el periodista Santiago O'Donnell, en su libro sobre todos los cables de Wikileaks, ArgenLeaks, lo que él ha denominado, tiene un capítulo dedicado a las relaciones, cómo se frecuentaba el doctor Nisman. Hoy dijo públicamente varias cosas, Santiago O'Donnell, que lo habíamos invitado, pero lamentablemente no está aquí en el país, que en su momento, cuando él dio a conocer toda esa información, ningún diario de Argentina quiso publicar las notas de él, porque todos protegían la investigación del fiscal Nisman. Y porque tiene mucho peso. Y segundo, dijo Israel y Estados Unidos tienen mucho peso también. Dijo Santiago O'Donnell hoy, Santiago O'Donnell lo dijo hoy públicamente, que había estado reunido con Nisman porque Nisman se había sentido tocado por las acusaciones de estos cables, medio como lo ponían como un vendepatria, como un cipayo, y que el propio Nisman le reveló que mucha de la información que él recibía era vía Estiuso. Bueno, esa era gente que estuvo sostenida 12 años por este gobierno. Por eso, ¿por qué no pensar en una comisión del estilo de la CONADEP para tomar un antecedente
de personas que nos despierten confianza, porque a usted le van a decir que fue instigación al suicidio, otros le van a decir que fue homicidio, otros van a decir que usted, y todos vamos a dudar de esa conclusión. Totalmente. Porque hubo un juez que dijo que había sido la policía la que hizo, ¿se acuerdan? Policía bonaerenses, sí, la policía Rivelli, etcétera. Rivelli, Bueno, la conexión local, bueno, entonces, Cellini y Rivelli. Y en su momento se creyó eso. Sí. Bueno, tenemos que apelar a una comisión, algo que sea intachable, independiente de los tres poderes. Ahora seguimos, Luis. Esta fin de Burstein. semana, entre otras casualidades, llegó al país el nuevo embajador de Estados Unidos en la Argentina, Noah Mamet. Fue a una misa este fin de semana. Otra de las casualidades que se suman, ¿no?, a todo esto. Burstein, su reflexión sobre esta muerte, sobre este final y sobre lo que aconteció en estos días. Sí, yo escuchando todo lo que aquí se está vertiendo, que seguramente tiene mucho de realidad. Lo cierto es que la realidad que más nos golpea, la realidad que nos ha hoy golpeado de una manera terrible es la muerte de Alberto Nisman. Y yo me quiero hacer un poquito el aparte de todo lo que se está debatiendo acá para recordarlo a Alberto Nisman. El hombre que conocimos hace 14 años, el hombre con el cual hoy lo escribí en el Facebook de nuestra agrupación, con el hombre con el que tuvimos amores y odios, disputas increíbles, muchas peleas, muchos acuerdos, muchos cafés, muchas coincidencias y muchas disidencias, con el cual muchas veces hemos peleado hasta el hartazgo. Pero lo cierto es que esto lo que ocurrió hoy era inesperado, no se podía creer. Este tipo tan cuidado de sí mismo, tan pulcro, tan puntilloso, un tipo que agachaba la cabeza y iba para adelante con todo, que haya aparentemente tomado esta decisión tan terrible. Y lo que hoy pedíamos era fundamentalmente, como vos sabiste ese programa, Gustavo, el caranchismo, la miseria humana aplicada a la enésima potencia, utilizando nuevamente un muerto. Sí, no, es tremendo eso en la Argentina. Basta, por favor, de tirarse muertos. En este año electoral, si la campaña va a ser tirándose muertos, es lo peor y la mediocridad más floja, señores. Las cosas que hemos escuchado y oído hoy, por eso estoy realmente sorprendido del nivel de respeto que hemos mantenido y que vamos anoche. Porque estamos hablando de una persona. Gravedad institucional. Yo abrí el programa diciendo eso. Estamos hablando sobre la muerte de una persona que además ocupaba el cargo de fiscal, que estaba investigando una causa que tuvo, por eso también yo me referí muchas veces sobre esto, muchos encubrimientos, desde lo más alto. Recién lo acaba de decir el doctor Zamora. Y estamos haciendo caranchismo político sobre un muerto. Realmente es vergonzoso. Hay que sumar propuestas en positivo, hay que pedirle a la justicia, que yo dije, y lo reitero, y no me voy a arrepentir de decir lo que es tuerta en este país, porque en algunas ocasiones tiene un ojo muy enfocado hacia algunas cosas, pero otro tapa y oculta muchísimas cuestiones, como ha ocultado en estos años. Entonces, realmente hay que dejar de hacer caranchismo sobre muertos y terminemos en la vida política argentina de tirarnos con muertos, porque realmente es vergonzoso. Es que, ¿cómo no entenderlo? Y por sobre todas las cosas, por respeto a Alberto y por respeto a su familia. Se han aventurado infinidad de hipótesis, elucubrando por qué pasó lo que pasó, quién es el responsable, quién no es, qué es lo que pasó, por qué no dejamos más allá de lo que dice el doctor Zamora. Pero lo cierto hoy es que hoy no tenemos ninguna comisión, hoy no hay ningún tipo con ADEP, hoy tenemos la justicia que tenemos. Mala o buena es la justicia. Bueno, yo comparto. Hasta que no se constituyó la CONADEP tampoco teníamos. Pero hoy ¿puedo cerrar? Sí, ¿Puedo cerrar la idea? Sí. Hoy tenemos un juez y una fiscal que están investigando. Nos tienen que dar la respuesta a qué es lo que pasó. Es decir, necesitamos más que nunca verdad y justicia. No se puede seguir jugando con los muertos. Alberto Nisman lo conocimos en la etapa más dura que nos tocó vivir y que nos sigue tocando vivir, que es la muerte de nuestros familiares en el atentado a la AMIA. Alberto Nisman nos tenía que soportar a 85 familias que le pedían a gritos la verdad y nunca nos la pudo dar. ¿Por qué? Habrá que seguir investigando. Pero lo cierto es que necesitamos verdad y justicia y respeto a los muertos. Basta de usar los muertos. Diputado del Caño. Bueno, yo personalmente integro la Comisión de Legislación Penal. Sí, y en la que hoy es la que se tenían que presentar. Exactamente. En la madrugada, primeras horas, nos enteramos de esta impactante noticia y realmente
sostenemos nosotros de que se dé una comisión investigadora independiente. ¿A qué nos referimos con esto? Que los familiares de las víctimas, en primer lugar, tengan plenos poderes para investigar con la apertura absoluta de toda la información que tenía en su poder el fiscal Nisman, con la apertura de todos los archivos de la ex-CIDE, de la actual Secretaría de Inteligencia. Nosotros creemos que no se puede, hoy lo escuchaba a Domínguez del Frente para la Victoria decir que hay sectores mafiosos en los servicios de inteligencia. Después de 12 años de gobierno, justamente ha sido también el gobierno quien ha mantenido, por ejemplo, a Estiuso hasta hace muy poco, que viene desde el año 72. Hizo su escuela bajo la AAA, la dictadura militar. Entonces, un segundito. Sí. Entonces, nosotros planteamos claramente que no puede ser estos servicios de inteligencia. Ahora lo domina Milani, que está implicado, está acusado de ser partícipe en el genocidio, en delito de genocidio. Entonces nosotros planteamos directamente la disolución de los aparatos de inteligencia, que exista una comisión investigadora independiente con plenos poderes, donde los familiares tengan el poder de decisión, como decía Luis, participen organismos de derechos humanos, personalidades que no estén comprometidas con los partidos que han garantizado la impunidad durante todo este tiempo. Entonces, yo quiero recordar que... Y ahora le voy a pedir, porque ya que usted también hacía referencia, diputado, le quiero preguntar al doctor Lischig, porque acá hablamos de una persona que nadie conoce, que es el famoso Jaime Estiuso, que yo comenté en diciembre, llamativamente, cuando dio ese reportaje en la revista Noticias, que sorprendió a muchos, ¿no?, de la forma en que hablaba. Y yo quiero recordar hoy que un ex ministro de Justicia de este gobierno se tuvo que ir de la Argentina, se tuvo que exiliar, volvió hace poco recién a la Argentina, hace un mes, estuvo creo que 10 años exiliado por haber mostrado la foto de Jaime Estiuso, el doctor Gustavo Vélez. Por haber mostrado la foto de Jaime Estiuso se tuvo que ir de la Argentina, le cerraron todas las puertas en este país por haber mostrado esa foto. ¿Se acuerdan ustedes de ese episodio? Es verdad, pero le quería contar algo al diputado que es importante. Y lo escuché usted también. Se habla mucho de abrir los archivos o desclasificar. Bueno, pero, hoy hay una orden en ese sentido. Sí, pero el problema está en que estamos hablando de un servicio secreto. Entonces, ellos van a desclasificar lo que ellos quieran desclasificar, lo que tengan ahí. No van a desclasificar lo que ya tienen guardado. Si hablamos de que faltan 40.000... Hay que entrar a los servicios de inteligencia. Exacto, hay que allanar. Hay que entrar y bueno, la propuesta del Caño de disolverlos... Efectivamente, porque al final, bueno, a ver, la historia de los servicios de inteligencia es una historia usted, doctor, contra la población. Conoce mucho. Usted habla de cuántas horas que se borraron antes del atentado. 40.000 horas de escuchas telefónicas de antes del atentado que fueron borradas. Y que Estiuso lo dijo, ¿verdad?, ante el Tribunal Federal 3, sin sonrojarse, y sin embargo no hubo ningún proceso contra esta persona. Pero bueno, ¿usted puede creerlo? Estamos proponiendo una comisión que pueda entrar a la CIDE, claro. ex-CIDE, usted recordará, y por supuesto para disolverla. Usted recordará que cuando... Cohecho en la Banelco, es decir, son aparatos... Inclusive algunos sectores plantean como una comisión bicameral, con partidos que, por ejemplo, digo, por lo que decían del carancismo político, o sea, que se transforme esto en una utilización política de sectores que, por ejemplo, tuvieron un servicio de inteligencia paralelo que hicieron crear con el Fino Palacios, es decir, Macri, que está procesado, ¿no?, por justamente crear, hacer espionaje sobre organizaciones de trabajadores en la ciudad. O, por ejemplo, el jefe de campaña de Sergio Massa, Juanjo Álvarez, fue también miembro de los servicios de inteligencia. Es decir, el gobierno de la Alianza tampoco hizo nada. Nosotros planteamos claramente, no se puede dejar en manos de los partidos la impunidad. Una comisión investigadora independiente donde sean los interesados, los familiares, y el pueblo argentino necesita la verdad. ¿Sabe quién fue el juez? Esto solo. ¿Quién fue el juez penal? Lo recordarán, que sorpresivamente, intempestivamente, ordenó un allanamiento de la CIDE que hubiera sido muy esclarecedor para la AMIA, y fue el doctor Mariano Vergés. Y cuando ordenó el allanamiento de la CIDE, ¿saben quién lo frenó? Porque Anzorregui lo llamó al juez Galeano para impedir que lo allane. Y el juez Galeano le impidió al doctor Mariano Vergés, cuando era juez, que allanaran la CIDE. Ahora, Claudio Lischig, usted que... Ya voy, doctor Alegre. Usted que conoce muy bien, usted participó, estuvo ahí, investigó, le dejaron, lo torturaron, se tuvo que ir también de la Argentina, lo secuestraron. ¿Por qué tiene tanto poder Estiuso que pasaron todos los gobiernos y era intocable? Porque justamente por eso, al pasar los gobiernos, esta gente queda. Entonces, conoce todo de cada uno.
Entonces hay que ver esa información cómo se utiliza, si se utiliza o no de modo extorsivo, lo que se conoce de cada uno. ¿Qué quiere decir? Que cada gobierno manda a investigar a la oposición y que cuando esa oposición llega al gobierno, ellos tienen los datos de esa oposición que se hace gobierno. Es que de hecho ocurría. Ustedes recordarán que cuando fue la campaña de Néstor Kirchner, el doctor Duhalde le había mandado a investigar a Néstor Kirchner, ¿se acuerdan? No sé si lo recuerdan. Sí, sí, yo lo recuerdo perfectamente. Por eso están para investigar a la población, a la dirigencia política, a la organización de trabajadores. Como el Proyecto X, por ejemplo. Es decir, es una cosa... Hoy está en manos de Milani, como dijo Del Caño. Hoy los servicios de inteligencia, después de la pelea que hubo, el descabezamiento del sector que quedó afuera, está Milani, un denunciado por crímenes de lesa humanidad. En manos de él están las Fuerzas Armadas, es decir, las armas, y está la inteligencia para investigar a los de adentro. A ver, diputado Alegre del Frente Renovador. Bueno, creo que la gravedad institucional que estamos viviendo tiene pocos parangones en la historia argentina. Nosotros lo que tenemos que ver, por respeto al fiscal Nisman, es qué hacemos, dónde están todas las pruebas que él acumuló durante todo este tiempo para llegar a acusar a la Presidente, a llegar a Bueno, su eso canciller. está resguardado y el doctor Lijo lo ha resguardado. Bueno, se supo nosotros esta lo que noche. tenemos que Digo, las pedir, pruebas están. bueno, nosotros lo que tenemos que pedir es que la justicia, que es lo que tenemos, que intervenga la Corte para garantizar la custodia de todos esos elementos que hay en el juicio, garantizar la designación de un fiscal independiente que pueda seguir la investigación, garantizar la custodia y la seguridad de todas las personas que van a trabajar, del juez, de la comisión investigadora, porque si nosotros hablamos de cosas que se perdieron 40.000 horas de grabación, no apostemos de nuevo a que se pierda todo esto. Las instituciones que tenemos son débiles, frágiles y con infinidad de errores, pero nosotros tenemos que llevarle la tranquilidad a la gente de que vamos a hacer todo lo posible por preservar todo esto que Bueno, eso está, hoy ha dicho el doctor Lijo que está preservado, digo. Bueno, así que el fiscal que ha quedado a cargo era un fiscal que el propio Nisman pedía que se quede cuando él se iba de vacaciones. Nosotros vamos a saber cuál fue el final realmente del fiscal Nisman, si fue un suicidio, si fue un homicidio, el día que logremos esclarecer todo lo que el fiscal estaba investigando. Lo que nosotros tenemos que saber... Primero hay que saber la muerte que ha ocurrido, sí, ¿no? La justicia tiene, me parece, los elementos para investigar. Pero lo que nosotros no podemos de ninguna manera es tratar de perder la visión de que el fiscal Nisman estaba investigando el encubrimiento de la pista iraní por parte de la presidenta, de su canciller y de un montón de personajes políticos vinculados a su gobierno. Si nosotros perdemos de vista esto, nos vamos a enredar de nuevo en cuestiones que no son tampoco esenciales. Nosotros tenemos que investigar la muerte del fiscal Nisman, pero no debemos perder de vista que el fiscal Nisman muere en la investigación que estaba haciendo por encubrimiento a la presidenta y a su canciller y a otros personajes. Y no tenemos que olvidar que muere en la víspera del día que iba a ir al Congreso a dar explicaciones adicionales a todo lo que estaba ocurriendo. Si nosotros perdemos de esto, estamos perdiendo de vista cuál es el objetivo de lo que está ocurriendo dentro de nuestro país. ¿Investigación o determinación? Sí, sí, sí. Porque tal vez no haya una investigación y haya una determinación. Yo diría que frente a eso... perdón, doctor. Perdón. No, que por supuesto... ¿Por qué? Perdón, no me queda claro lo que usted quería plantar, Lichi. Porque no es normal, y lo sabrá acá el doctor bien, que se pida una indagatoria en feria judicial. Bueno, ¿por qué lo hizo? También es una cuestión que había que averiguarse por qué se apresuró, qué es lo que se enteró, qué es lo que determinado, estuvo presionado. Pero, no digamos, se vuelve también, un viaje, digamos, no sé. Por eso. Un viaje en Europa. No existe. Se vuelve un viaje en Europa por ¿cuál es el placer. motivo? ¿Y qué determinación? Indagatoria pedida ¿y qué determinación puede haber para que haga eso un hombre del calibre del fiscal Nisman? También puede haber ocurrido de que se sintió presionado porque lo iban a destituir de la función que estaba cumpliendo y de que no iba a poder llevar adelante la investigación. Pero la propia doctora Gilles-Carbó dijo, el propio Nisman dijo que había tenido... Tienen un poquito de respeto y esperan que la justicia se expida y después sacan conclusiones. Basta de jugar con la vida de las personas que mueren, como el Nisman, como pasó en la AMIA. Dejen de lucubrar, permita ustedes, dedícanse a legislar y la justicia a hacer lo que tiene que hacer.
basta de faltarle respeto. Yo voy a seguir hablando con respeto. A ver, ¿me permiten un minuto? Está en Plaza de Mayo. Me dirijo al señor. Yo no creo haber faltado el respeto. A ver, un minuto, por favor. Y tirar cosas, por un favor. minuto, ya seguimos con esto. Ya seguimos. Perdón, pero yo el que dijo Por de la favor. Doctor Alegre, ya seguimos. Espera un minuto, diputado. Esto está pasando ahora en Plaza de Mayo. Movilización espontánea convocada a través de las redes sociales en la tarde de hoy, donde, bueno, se venía realizando con total pasividad y con tranquilidad, reclamando el esclarecimiento de la muerte del doctor fiscal Nisman. Algunas personas, algunos exaltados que han querido allí romper las vallas, pero en un marco de mucha tranquilidad, reiteramos, donde numerosas personas se han reunido en la Plaza de Mayo en la tarde de hoy. Estamos allí con un móvil y vamos a continuar. Está también el diputado nacional Héctor Recalde, que se acaba de sumar. Hoy hubo una conferencia de prensa también del Frente para la Victoria. Enseguida, Héctor, buenas noches, gracias por venir. Enseguida también le vamos a dar participación. Perdón, Burstein, usted estaba hablando. Perdón que lo haya interrumpido. Que seguimos con las elucubraciones, planteado el escenario. Es decir, dejemos que nos dé la justicia la respuesta, qué es lo que pasó, por qué, si fue un suicidio, Alberto Nisman tomó la determinación que tomó. Todos sabemos la denuncia que había hecho. La justicia también tiene que determinar si es suficiente prueba como para seguir adelante con esta causa. Lo tiene el doctor Lijo. Si estamos a los gritos permanentemente justicia, justicia, entonces respetemos la justicia. Si no, no reclamemos justicia. No, yo quisiera agregar que a los que estamos hace 40 años luchando en causas judiciales, en marchas, en la calle, movilizados con los organismos de Chumán, con las madres, etcétera, si hubiéramos dejado en manos de la justicia y esperar que dé justicia y que no, nosotros reclamamos justicia y señalamos cuáles son los caminos de la injusticia, justamente, de la impunidad. Entonces, el propio fiscal, lo habíamos dicho durante muchos años, el fiscal hizo una denuncia en el 2006 cuando imputa a los iraníes, con los cuales después se libra la orden de captura. Las 800 hojas, lo que hemos estudiado de ese dictamen, no tenía ningún asidero. Eran todos elementos que dio la Embajada Norteamericana, como lo dice Wikileaks O'Donnell, testigo reservado, de nombre de identidad reservada, y una serie de lucubraciones que vinculaban eso. Recordará usted antes de eso que Soleiman Pur fue detenido en Reino Unido y fue liberado exactamente, exactamente. Cuando Interpol consideró... se corrigió y dijo que no había. Claro, y tuvo que, después no me acuerdo, creo que alguien lo reparó, le tuvo que pagar una indemnización. Bueno, 25 millones. Y lo otro es que efectivamente no hay que perder de vista que también entre el marco de gravedad que tiene, por lo cual sacude, está bien, entonces yo comparto la reflexión que hace también Burstein. Ahora, Burstein, pero hay un elemento, Luis, que hay una ocurre sí. a un mes del descabezamiento de los servicios de inteligencia. Bueno, por eso Lifchi hace una Bueno, por eso hay que recordarlo. Es sí. decir, que en los servicios de inteligencia se está sugiriendo que habría un aparato que habría instigado al suicidio de Nisman. Y bueno, pero usted lo asegura. Y durante sí, no es lo que está asegurando. Bueno, pero Silvestre, observe la gravedad. Pero esa persona fue recomendada por Néstor Kirchner. Zamora, usted me dice que yo pedía. Pero yo pensé, porque ahora tiene la justicia la posibilidad de meter mano ahí también. Porque la justicia no se animó, pero también acepte, y hay fiscales, jueces que actúan en complicidad con la CIDE. También acepte que hubo muchas oportunidades en estos 20 años y esas oportunidades no fueron satisfechas. Entonces, proponer algún camino respetado para poder confiar en las conclusiones que se saquen, yo creo que es justamente pelear porque se haga justicia. Yo creo que es el momento. Porque seguir dejando en manos de jueces que vayan a dar respuesta ante hechos que inclusive por la gravedad hasta lo superan. Sí, ahora yo le voy a preguntar a todos, ¿por qué Canicova Corral rechaza estas imputaciones de Nisman y por qué Servini de Cubría no abre la feria? No la rechazó, Canicova Corral. Bueno, pero Canicova dijo que no lo habían consultado, que eran en base bueno, a... pero no rechazó el requerimiento. No, pero dijo que eran en base a investigaciones justamente de los servicios de inteligencia. Bueno, sí, o que no había autorizado esas escuchas y hizo una... En fin, hacen cintura los jueces federales. Por eso decíamos hoy que hoy es un día de respeto, es un día de reflexión. Llegará el momento en que analizaremos todos,
porque todos seguramente tenemos una hipótesis. No podemos Porque ser la pista hipócritas. iraní no era la única tampoco, Claro, no, ¿no? pero hoy es Alberto Nisman, la determinación, su familia, y llegará el momento en que tengamos el tiempo suficiente, con la mente despejada, para poder ver objetivamente por qué cada uno tomó los caminos que tomó, las decisiones que tomó. Hoy es... Pero ustedes hace respetar a 20 Alberto. años que vienen reclamando Sí, por eso, y justicia. nos tomamos un día, nos tomamos los días necesarios para rendirle homenaje y recordar la memoria de Alberto Nisman, el tipo con el que más me debo haber peleado, con los que las discusiones que hemos tenido los familiares, pero merece el respeto. Esto nos involucra a todos. Esto es parte de una historia que costó, y lo conocimos en la muerte de 85 personas. Es lo único que pedimos hoy. Mañana vamos a saber quién nos va a decir la verdad. La justicia, por ahora, es la única. Lo único que es muy importante con lo que dice él. Yo coincido con el tema de la justicia, pero ojo aquí. Si no hubo un suicidio y hubo un homicidio, tengamos en cuenta que tenemos enfrente es agente de inteligencia, que tiene los elementos tanto tecnológicos como de preparación para poder ingresar a cualquier domicilio, hacer lo que llaman penetraciones subrepticias, que puedes ingresar a un domicilio, saben cómo hacerlo, cómo neutralizar cámaras. No estamos hablando de delincuentes comunes. No, obviamente ¿verdad? que no. Es gente que tiene acceso a la escopolamina, que tranquilamente Pablo sabe que doblega la voluntad y trata de investigarlo. Es decir, con esto quiero decir, no es fácil. No es fácil. Todo financiado por el erario público, además. Obvio. 5 millones de pesos por día. 1.874 millones de pesos el presupuesto anual de la CIDE. 2.000 agentes que se estima que se cree que hay, porque nadie sabe los nombres. Solamente los dos, el número 1 y el número 2 se conoce el nombre. Nada más. Bueno, en su momento Bueno, a ver, vos tenés, Berco, vos tenés allí las cartas donde hoy se pide que justamente conocer el nombre, ¿no? Mirá, de los agentes. Mirá, hoy lo que hizo Oscar Parrilli, el nuevo jefe de la CIDE, fue revelar 4 teléfonos. Esos 4 teléfonos, dijo, ahora hay que habilitar o difundir, digamos, desclasificar las escuchas que se hicieron sobre esos teléfonos. Ahora, ¿de quién son esos teléfonos? Bueno, eso es lo que se va a tener que investigar. Pero también se Hoy llamé a los 4 teléfonos, Sí. Eran 4 celulares comunes. Uno daba contestador de una telefónica, el otro llamaba y no contestaba, y los otros 2 directamente error. Ahora, también en las revelaciones que se hacen hoy y que se envía la información a la jueza Servini de Cubría, se pide también que se revea el secreto sobre personas, agentes que estuvieron participando de esas escuchas, ¿no? Lo que pasa es que la ley de inteligencia habilita a esta gente incluso a no decirle nada a un juez. Bueno, pero los habilita en base al secreto. Pero en el momento en que se levanta no lo pueden hacer, en el momento en que se levanta el secreto. El tema está que... Y hay una comisión en la Cámara que está autorizada para hacer el seguimiento de la... Este es un hecho también que hay que agregar, ¿no? Bueno, a Anzorregui no se lo podía tocar hasta que se ordenó levantar el secreto sobre Anzorregui y se lo lleva a juicio ahora, ¿no? Bueno, pero fíjese que estos casi 21 años van a ser el atentado de AMIA. También han puesto sobre la superficie un hecho, que es todas las cosas que son reservadas y secretas, todas las cosas que no pueden salir públicamente, todas las investigaciones que no se puede decir los nombres de quienes las hacen, todos los testigos que son reservados y no se puede conocer quién los metió, quién los puso, quién... Es decir, ¿qué tiene que ver con la democracia eso? Las libertades democráticas, etimología de la palabra, gobierno del pueblo, y al pueblo se le oculta todo. Héctor Recalde, buenas noches. Bueno, recién se conoció una carta de la Presidenta de la Nación también, ¿no? Donde muchas de las cuestiones que estábamos aquí, la propia Presidenta también se pregunta, ¿no? Dice, ¿quién fue el que ordenó volver al país al fiscal? ¿Quién puede creer que alguien que tenía tan grave denuncia institucional contra la Presidenta se fue de vacaciones? ¿Quién se la dio cuando volvió? Es casualidad también que ese mismo día 12 que el fiscal regresa imprevistamente al país. Dice el diario Clarín, titula más de 4 millones de pies contra el terror en Francia. Bueno, sigue enumerando, incluso la Presidenta nombra a los imputados por encubrimiento: Juan José Galeano, Hugo Alfredo Anzorregui, Emon Gabriel Mulien y José Carlos Barbaccia, Carlos Alberto Tejeldín, Carlos Saúl Menem, José Alberto Elfino Palacios, también va a juicio ahora, Juan Carlos Sanchezar, ex subsecretario de Inteligencia, Carlos Antonio Castañeda, por los delitos de encubrimiento. Resta indagar a un grupo de secretarios de Galeano, el doctor Carlos Corach, que fue sobreseído por el juez Lijo, pero revocada dicha sentencia por la Cámara de Alzada. Y
Dice acá también la presidenta, ¿cómo pueden decir que el fiscal bobeó porque temía que la procuradora fiscal lo removiera de su cargo si el propio fiscal Nisman admitió nada más ni nada menos que en TN, el cable del monopolio y feroz detractor de la procuración, que la doctora Gils Carbó lo llamó para ofrecerle más protección y se necesitaba más custodia? Quiero agregar... Bueno, esto es lo que dice la presidenta en el Facebook, en la carta que hicieron pública en la tarde. Quiero agregar a lo que dice la presidenta, que en ese mismo programa no solamente dijo que le había ofrecido mayor custodia y el apoyo que necesitaba, sino que le agradeció a la doctora Gil Carbó este apoyo. Con lo que una de las interpretaciones que se dan es que todo esto lo hizo apresuradamente el fiscal porque temía que lo desplazaran de ese lugar. Sí, es más, hoy dijeron públicamente que lo había removido ya el miércoles pasado. La verdad que quiero decir algo, me parece que fue compartido por muchos de ustedes en la mesa. Hoy es un día muy especial. Hoy es un día donde tuvimos una muerte terrible de un fiscal cumpliendo su función. A mí me conmovió, y lo escuché muy pocas veces, o nunca, que la madre, una mujer grande, fuera la que descubriera el cadáver. Hay que ponerse en esa situación. Hay que ponerse en la situación de la hija. Por supuesto que hay muchísimas preguntas para hacerse, pero que no la hizo solamente la presidenta. Yo, la verdad, estaba escribiendo sobre esto hasta que me enteré de la muerte y no publiqué nada. Pero quise ver el espectro político que opinaba sobre esta investigación. Y la verdad que generó muchas dudas. Y generó dudas en periodistas que son insospechados de ser oficialistas. Por ejemplo, lo había anotado, tengo acá, no lo voy a leer. Julio Blanc, en 2 oportunidades en Clarín, el día 16 y el día 15 creo también, hizo manifestaciones poniendo en duda por las mismas preguntas. Yo me enteré por un trascendido publicado en la revista Noticias, que el fiscal había interrumpido las vacaciones con su hija en Europa para venir acá, en medio de la feria judicial. Hay muchas dudas por qué el fiscal remite la causa al hijo y no a Sorteo o a Canicoba Corral. Es decir, son muchísimas. Las mismas dudas tuvo también Carlos Pañi, que es un periodista de La Nación. El diario La Nación también reflejó las dudas que le producían la investigación. Pero a mí es muy difícil. Bueno, Jorge hoy, Fontevecchia al sábado, en una difícil. contratapa, no sé si lo han leído, habla también de las muchas complicidades que había entre la CIDE, jueces, fiscales, y lo que no se investigó en su momento, ¿no? Acá se ha dicho que el descabezamiento de la cúpula de la CIDE provocó tal vez esta reacción. Lo que digo es un momento muy especial. Creo que es muy difícil modificar la Constitución Nacional en cuanto al rol del Poder Judicial. No me gusta hablar de la justicia, porque la justicia es un valor. Del Poder Judicial. Y tampoco generalizar sobre lo que pasa con los jueces. Porque en realidad yo estoy ahora como consejero en el Consejo de la Magistratura. Tuvimos más de 100 jueces denunciados que analizar. Y a mí me parecía muy injusto que durante tanto tiempo los jueces estuvieran investigados sin que haya una resolución. O eran responsables, mal desempeño o no. El 99,99% de las denuncias fueron desestimadas. Hubo una sola sanción. O sea, generalizar a mí no me gusta. Hay jueces, evidentemente, que inspiran desconfianza, se dijo acá, y tal vez, para mí no es una novedad, una comisión que investigue, no derogando las facultades que tiene la justicia. Lo propuse no hace mucho, una comisión bicameral para investigar las complicidades económicas con la dictadura cívico-militar. Mientras la justicia sigue investigando, porque hoy sí se está investigando, se está avanzando en la investigación de los represores. Ahora, y de los diputado, cómplices, ¿no? Sí. acá se ha estado hablando, yo creo, lo decía al inicio cuando comencé este programa, que es una muerte que perjudica a todos, es una muerte que perjudica a todos. El primer perjudicado es al gobierno, y durante toda la jornada de hoy se ha inducido desde algunos medios de comunicación o desde alguno que el gobierno lo empujó a Nisman a esta muerte, o que el gobierno ordenó la muerte de Nisman. Yo creo que institucionalmente y socialmente venimos un poco desequilibrados como sociedad. Primero, por una responsabilidad que tal vez tengamos nosotros, los políticos, digamos, los que tenemos representación popular, de judicializar la política. Pero también asistimos en otro aspecto a que son los jueces los que están politizando la justicia. Hay casos concretos. Y lo más trágico sería que ahora se especule con la muerte de una persona. Entonces, por eso me parece que la prudencia es la mejor consejera y aceptar todas las propuestas que pueda haber, analizar cómo se puede llegar a la verdad. Porque si hay algo que no se puede desconocer,
es que Memoria, Verdad y Justicia y en la defensa de los derechos humanos y la responsabilidad fue... Una cosa, digo, porque el gobierno en su momento, cuando se designó al fiscal Nisman y trabajando inclusive con Estiuso, defendió los dictámenes, ¿no?, que iban contra Irán, inclusive lo hizo la presidenta en la ONU. Después hubo un cambio en la política norteamericana con respecto a Irán y por eso se hizo el memorándum, y justamente esos cambios, digamos, se ha utilizado en función de la política, en este caso del gobierno. Y yo le pregunto por qué se ha mantenido, de parte del gobierno, se ha mantenido el aparato de inteligencia intacto, que es un aparato que viene intacto desde la dictadura. 12 años de gobierno, hay una responsabilidad, porque si no tampoco podemos... Usted me pregunta, le contesto. Perfecto. Ustedes mismos acaban de decir que se descabezó la cúpula precisamente por eso. No. Hay una interna en la inteligencia y ahora está dominada por Milani, que ustedes defienden al frente del ejército y está implicado en el genocidio. Una entidad de servicios de inteligencia tiene en todos los países del mundo. Que uno tiene que actuar para evitar patologías, estamos totalmente de acuerdo. Y cuando se descubre una patología, corregirla. Y eso es lo que ha hecho el gobierno. Bueno, no, nosotros consideramos además, justamente ojo, que no puede existir esos secretos. Y el poder que tienen estas personas, lo decía el doctor recién, el poder que tienen, va a seguir con el mismo poder esta gente. Digo, esta misma gente va a seguir con los mismos poderes que tiene. Es muy difícil. Yo soy abogado. La presunción de inocencia rige también para esos agentes. Porque si son 2.000, yo no puedo decir voy a despedir a los 2.000 porque son cómplices en esta patología. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pues si queremos defender el principio republicano, como es la defensa en juicio, el debido proceso legal y la presunción de inocencia, es para todos. Acá no hay algunos que son más iguales que otros. Somos todos iguales. Entonces, investigar, por eso digo, cualquier propuesta que sea canalizable y sea posible para llegar a la verdad sobre este episodio luctuoso, tenemos que analizarlo y discutirlo. Pero lo dijo hoy justamente Domínguez, que existe en los servicios de inteligencia sectores mafiosos. Lo que dijo que hay sectores mafiosos, no en inteligencia. Yo estuve en la conferencia de prensa. No dijo eso. Por favor, mantengámonos a la realidad de los hechos. Domínguez no dijo. Dijo que puede haber algún sector mafioso complicado, tenemos que saber quién es. Y obviamente, cuando la cosa es tan turbia, puede haber un sector mafioso, usted lo va a excluir. Acá ninguna hipótesis se puede excluir. Diputado, hay que trabajar sobre eso. Usted decía que todos los países del mundo tienen un organismo de inteligencia y es así, efectivamente. Ahora, en todos los países del mundo, esos organismos de inteligencia se dedican a tejer este tipo de relaciones con el sistema judicial, con jueces, con fiscales. La verdad que no tengo tanto conocimiento de los servicios de inteligencia y acá, evidentemente, sí, no con todos los jueces. No con todos los jueces. Lipschitz puede saber que no es con todos los jueces. Pero Lipschitz particularmente, no con todos los jueces. Hay un sector de la justicia que tiene más vinculación con los servicios de inteligencia que otros. Ahora, la causa, por ejemplo, AMIA. La causa AMIA está cabeceando Lipschitz, que es más especialista. No, la causa AMIA ha pasado. Pero me pregunto, ¿cuál es el sector? El sector es la justicia criminal federal, fundamentalmente. Son los 12 jueces federales. Los jueces que fueron... Dice que hay que mantener un servicio de inteligencia que viene desde la dictadura. Ese aparato viene de la dictadura. Lo que hay que juzgar si los servicios de inteligencia han servido... Perdón, una sola... Zamora, le quiero contestar porque el caño me tira cosas y después no le contesto. Bueno, pero usted ya dijo algo y le quería hacer alusión a lo que usted dijo. Lo escucho, Zamora. Usted mencionó que los servicios de inteligencia existen en todo... Eso no es un argumento. Usted es un abogado laboralista. Las 8 horas no existían siempre. Y en ningún país del mundo, hasta que en un país se conquistaron las 8 horas. Se trabajaba 16 horas por día, no se lo voy a decir a usted, que es laboralista. Bueno, o sea que el argumento de que existe en todos los países del mundo, ¿qué tenemos que analizar? Si los servicios de inteligencia les sirven... Estamos hablando de instituciones. Bueno, permítame que termine. La institución servicio de inteligencia, que no tiene nada que ver con la presunción de inocencia, porque disolver una institución perjudicial para el pueblo, antidemocrática, que está al servicio de espiarnos y después de extorsionarnos y quizá de asesinarnos, no es una institución reivindicable, por más que usted me diga que existe en todos los países del mundo. Sí, claro que existe la CIA, la Mossad, existe la SAVAK, existe Ceausescu tenía su servicio de inteligencia. Pero ¿cómo? Estamos hablando de que una persona recomendada por el presidente Kirchner, Estiuso, un tal Estiuso, yo no lo conozco a Estiuso, es el nombre que ha salido, es un apodo, no sé, fue recomendada para trabajar con un fiscal. Y ahora se está sugiriendo que es la persona que habría estimulado, instigado a que se suicide.
Miren lo que estamos hablando. No es que recomendó a un empleado cualquiera que no sabía el nombre. Era el tercero en la ex-CIDE. ¿Le puedo contestar? Entonces creo, sí, como dice Del Caño, lo ha recordado, es alguien que viene del año 72. Es muy difícil contestar a un dúo. Y que además el dúo no me deja hablar. A ver. No, bueno, sí, pero no me deja contestar. Llegó un poquito tarde, Zamora, lo que pasa. No, y entonces una parte de la discusión quizá no la vio. Y me senté cuando me invitaron. No, todo bien, está bien. Además, Perdón, no lo habíamos Zamora, visto. usted sabe, yo lo respeto. No, yo estoy hablando con pero respeto. usted no me está respetando a mí. ¿Cómo que no? El ejemplo que digo, llevándome al absurdo, una cosa son las instituciones. El derecho del trabajo existe en todo el mundo y las jornadas son distintas. Yo tengo propuesto una reducción de la jornada en la Argentina para reducirla de 48 horas. No sirve el ejemplo de eso. Lo que estoy diciendo es las instituciones son indiferentes. Se conquistó. Déjeme hablar. Las instituciones son diferentes a las personas que la integran. Lo que uno tiene que ver es qué personas las integran. Porque los servicios de inteligencia, cuando cumplen realmente su función, sirven para prevenir situaciones que realmente, sobre todo cuando estos servicios de inteligencia están absolutamente diferenciados de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas No, porque ahora no lo están incluso. O sea que usted dice que cambiar a Estiuso por Milani es un paso importante. No, yo, ¿quién dijo que cambiar porque es el cambio que hubo. No, pero el cambio que hubo es eso es lo que sostiene usted. Milani tiene prohibido hacer inteligencia. Milani tiene prohibido por ley hacer inteligencia interior. ¿Me permite un minuto? Deme una prueba. ¿De qué? De que Milani interviene en la inteligencia interior. Que dirige está la inteligencia del país. Una prueba. Dirige la inteligencia del país. Una prueba. No estamos en un proceso judicial. Es muy retórica su No estamos en un proceso judicial que tengo que probar. No, pero usted me tiene que decir porque lo dice. Yo le digo una cosa. Usted supone. Una cosa nada más. Usted supone, como supuso también Nisman algunas cosas. Mire, yo analicé. Y es lo que estaba diciendo. No quiero hablar de la denuncia de Nisman, pero yo analicé. No hay una sola prueba directa en las escuchas. Las escuchas son una prueba frágil. Cuando a mí me tocó denunciar el soborno de 20 millones de dólares que me hacían, los requisitos, y no fue una escucha, fue una filmación. Los requisitos que tuvimos que cumplir para que tuviera eficacia probatoria esa cinta, registrada por un escribano, cinta virgen, testigos, cámaras ocultas, grabaciones, todo eso no existe en la denuncia del fiscal Nisman. Y no quiero, la verdad que merece ser investigada. Merece ser investigada. La denuncia es muy difícil. Por más poco sólida que sea, no lo digo solamente tiene que ser investigada públicamente. Pero ¿quién dice que no? ¿Me permiten? Complementando. La República nos exige la publicidad de los actos. Y en eso vamos... igual cuando Nisman hizo la denuncia, que yo creo, sí, efectivamente, que se remontó a cosas del 2011, es sospechoso, porque tenía cosas del 2011 y las denuncias recién ahora. Hay toda una serie de elementos a investigar. Pero cuando hizo la denuncia, salieron un montón de funcionarios del gobierno, no a decirle, los vamos a respaldar para que se investigue, porque está involucrado la presidenta, está involucrado está involucrado tal, sino que salieron a quitarle seriedad, respaldo, no quiero hablar de Nisman, pero la verdad, el sentido de oportunidad, para denunciar a la presidenta de la Nación. Porque una cosa es oportunidad y otra cosa es oportunismo. El sentido de oportunidad. Una cosa es sentido de la oportunidad y otra cosa es oportunismo. Déjeme hablar. El sentido de oportunidad elegido para denunciar en medio de una feria judicial a la presidenta de la Nación con pruebas absolutamente endebles, revelan no la pudimos conocer todavía. No la pudimos conocer. ¿Me permiten, por favor? Lo dijo el propio me permiten, por favor, tengo que ir a una pausa, tengo que pedirlo a Burstein, gracias por haber venido y esperemos, venimos acompañando la labor de ustedes desde hace 20 años, esperemos que se clarifique no solamente la muerte de Nisman, sino el juicio por encubrimiento que esperemos comience en junio. ¿Empieza en junio? ¿Tienen fecha ya? La sala para el segundo semestre de este año. Bueno, gracias. Tenemos que hacer una tanda, enseguida continuamos. Está llegando también nuestro colega Néstor Espósito, que habitualmente es un periodista especializado en justicia, en judiciales, que nos va a traer la última información, va a complementar todo lo que nos informó Paulo Cablan. Enseguida Néstor Espósito con la última información y también seguimos con el debate